preparado otro pedacito, pero quiero escucharlo a Roberto. Sobre esto, Roberto. Digo, a ver, nos dejó una economía de especulación, hasta la plata del Fondo Monetario se llevaron. No bastó con llevarse la que tomaron de deuda, se llevan la del Fondo Monetario también. Nos dejaron la deuda a todos los argentinos y ellos se llevaron 86.000 millones de dólares. Y ahora quieren volver con un dólar mucho más alto para recomprar barato. Es el ataque especulativo que sufre el gobierno. Es raro que cuando un gobierno tiene excedente en su balanza comercial y además no tiene problemas de deuda pública porque reestructuró la deuda, es decir, hay sobrante de dólares comerciales y hay alejado el peligro de salida de dólares financieros, y lo digo por experiencia de haber participado en uno de los canjes de deuda. Cuando pasan estas cosas, en general la economía se aquieta. Si hoy hay una presión cambiaria es porque hay una cúpula empresarial asociada a este presidente que fundó una economía de especulación basada en renta financiera y fuga de divisas, que lo explicó Guzmán cuando presentó el presupuesto. Estamos en una transición de una economía de especulación a una economía de producción. Y en ese marco, estamos sufriendo este ataque. ¿Por qué? Porque esperan, cuando no hay renta financiera, dice, bueno, ahora vamos a la renta de la devaluación. Es lo único, hay una cúpula rentista. En eso sí me preocupa mucho más que, como decía Aníbal, bueno, es una minoría que se expresa y es parte de la democracia. Este hombre fue sepultado por una avalancha de votos, se tuvo que ir en primera vuelta. Digo, ya está. Pero digo, el problema acá es una cúpula empresarial que está apostando contra el peso en un contexto donde el gobierno se tuvo que hacer cargo del muertito de los 105.000 millones de dólares de deuda, reestructurarla toda, alejar los vencimientos para el 2005, mantener superávit comercial, presentar un presupuesto donde vamos a crecer menos porque hay que mantener superávit comercial. Y estamos escuchando estas cosas, donde además nadie le pregunta nada, es lo que dice Aníbal. Vamos a tener que... La deuda le quedó a todos los argentinos. Los dólares que se fueron afuera es de unos pocos que, como dice Aníbal, sustentaron al gobierno porque, digo, hasta la plata del Fondo Monetario, o sea... Pensemos que un gobierno le dieron 44.000 millones de dólares en un año y no pudo estabilizar la economía y ganar una elección. Roberto, ¿y qué falta para que se calme el dólar blue? Me parece, empecemos a respirar un poquito con me parece que el gobierno ha ensayado un acuerdo que puede ser interesante, que es con un sector del campo, el sector más industrialista, si querés, más elaborado, harina, aceite, biodiesel. Y la conversación del presidente con su par chino, que es un mercado, China está poniendo mucha plata para reactivar la demanda, con lo cual eso se ve en el precio del alimento. Bueno, juntar producción con un mercado, y si logramos, que yo creo que puede ser, ese respaldo de reunir una masa crítica de 3.000 millones de dólares de acá a fin de año, 4.000... yo creo que se desaparece la presión cambiaria. No va a pasar que llegue el presidente del Banco Central y diga, mirá, nos estamos quedando sin dólares, hay que devaluar porque si no... A ver, yo insisto, el gobierno trabajó en esas dos tipos de acuerdos para lograr esta masa crítica de dólares. Alentar producción, exportación y producción, y conseguir mercado. Y permitirle en la relación con China, que hay ese swap de monedas, que parte de los yuanes se conviertan en dólares, y calmar el mercado. Si vos llegás a marzo, difuminando la pandemia por nuevos medicamentos, la vacuna, de eso no voy a hablar porque no conozco, y si vos lees bien el presupuesto que presentó Guzmán, y yo creo que antes, pero a partir de marzo la economía argentina tiene que crecer mucho, y es lo que ve un sector de la oposición y que sostiene a Macri, de poder hackear ahora, desestabilizar ahora. Dice que este es el momento porque tienen miedo que después viene el repunte. Yo creo que el año que viene va a ser un año de repunte. Es más, el presupuesto contiene un crecimiento del 5,5. Personalmente yo creo que va a ser mayor. Yo también. Pero es una opinión que puedo equivocarme, pero Roberto, es muy solvente lo que se ha planteado acá. Se reestructura la deuda, se mantiene el superávit, se plantea crecimiento y un montón de plata para la obra pública, que no es demandante de divisas. Y mientras tanto un acuerdo de productores con un mercado. Digo, el gobierno está gobernando. Después, bueno, y en ese marco viene el jaque, viene el ataque, pero el gobierno está gobernando. Roberto, vos, ¿cómo dejó la economía Cristina? ¿Es verdad lo que dijo Macri? Está hablando un hombre que de 4 años de mandato la economía cayó 3. O sea, nos dejó la economía 5% más chica. Recibió 105.000 millones de dólares de fondos frescos y se llevaron 86.000. Digo, recibió el dólar en 10 pesos y lo devolvió en 60. Digo, entonces tiene poco para hablar de cualquier... Recibió el desempleo en menos del 6% y lo devolvió en el 9%, 50% de aumento. Recibió la inflación en un promedio
hasta medido por la Ciudad de Buenos Aires, 23% anual, lo devolvió en 50. Todo en 4 años, menos mal, ¿eh? En 4 llega un poquito más. Digo, este hombre produjo una reestructuración de la economía, o intentó hacerlo, al estilo de la dictadura cívico-militar. Por eso se agrega la prisión preventiva, la persecución. Digo, una cuestión de destrucción de la economía, porque nosotros, el gobierno de Néstor y Cristina, que tuve el honor de integrar, recibió una economía que estaba sobreajustada y a lo mejor, sí, devolvió una economía sobreexpandida. ¿Qué quiero decir sobreexpandida? Que la demanda corría por delante de la oferta porque se pensaba que los ingresos populares eran el motor del consumo. Y a lo mejor debió haberse pensado un poco más en la inversión. Ahora, un gobierno conservador puede decir, miren, los salarios no pueden seguir financiando el consumo, que financien un poco la inversión. Ahora, esto no fue así, ¿eh? Esto fue endeudar, llevársela. Y además, ¿qué sectores productivos de ellos? Devaluación y baja de retenciones, la renta primaria. Baja de retenciones en minería, tarifazo en energía. Los 3 sectores primarios. Roberto, ¿y en lo económico qué tiene que hacer el gobierno ahora? Mirá, el gobierno, como ya te digo, cumplir el programa contenido en el presupuesto. Se habla de que no hay programa, como decía Aníbal, el ministro Guzmán en febrero planteó orden fiscal, orden externo y reestructuración de deuda. Orden fiscal no puede haber porque hay que poner plata en la calle. Bueno, el año que viene va a haber 2,2 puntos el PBI de obra pública. Vamos a mantener el superávit fiscal, que eso retrae un poco, podríamos crecer más todavía, y va a mantener contenido la situación de desequilibrio fiscal con la recaudación creciendo más que el gasto. Digo, no puede haber una cosa más sensata, más ordenada, ¿apoyado en qué? En que tenemos un programa financiero sustentable. ¿Pero se calma de esta semana? ¿Vos crees el dólar blue? Mirá, va a haber un momento de tensión cambiaria porque hay un ataque. Es muy chico el mercado. Es muy chico el mercado y evidentemente ellos... ¿Por qué especulan con la brecha? Para crear una expectativa de evaluación. Claro. Entonces te hace que los importadores aumenten el stock y que los exportadores no ingresen las divisas. Esa es la tensión que hay hoy. Por eso el gobierno quiere una masa crítica de mayor cantidad de dólares líquidos sobre las reservas para descomprimir. Creo que hay que entender, como decía Aníbal, y lo hablamos un poco en el programa, el desastre que nos dejaron. Una economía que estaba con 105.000 millones de dólares nuevos de deuda, 44.000 de esos con el fondo que se fueron, con una tasa de desempleo aumentada en un 50% y la inflación duplicada. Digo, todo esto en el medio de la pandemia se está ordenando. Lo sorprendente es que se está ordenando. Todos sabemos que el pueblo argentino la está pasando muy mal y nadie puede dudarlo de eso. Ahora, también el pueblo argentino está acompañando al gobierno y está acompañando a Cristina, digo, porque todas estas cosas que se dicen. Algo le faltó a Aníbal que no va a tener nunca Macri. Cristina fue 2 veces electa presidenta, él no pudo. Y Cristina fue electa vicepresidenta. Y eso es el amor del pueblo, ¿eh?